principales conceptos que debemos empezar a aprender y a manejar en torno a las enfermedades, y sobre todo teniendo en cuenta la enfermedad como un proceso de mejoramiento o de aprendizaje personal y de evolución personal o espiritual, es poder entender que no solamente existe un plano en el que consideramos que es el plano de nuestra realidad, el plano físico-material, sino que adicionalmente a ese plano de lo físico-material existen otro tipo de planos que tienen obviamente pues unas consecuencias sobre nuestro plano físico-material y una razón de ser de su existencia también para cumplir un fin, que es el fin de la creación y el proceso que se determine de evolución en la vida tanto de los seres humanos como de las demás especies. Algunas líneas de pensamiento han clasificado los distintos planos que existen entre el mundo material y el espiritual en 12, 13, 15 niveles, en fin, dependiendo pues de las creencias y de la cultura. Pero independientemente de las creencias y la cultura, vamos a determinar 3 planos básicos o fundamentales sobre los cuales está construida esta realidad que nosotros percibimos, y para el caso de la enfermedad obviamente pues que tiene un impacto directo en este tema y una interpretación bastante específica y particular. Entonces vemos que existen, vamos a tomar 3 planos en esencia: el plano espiritual, el plano energético y el plano físico-material. El plano de la espiritualidad es conocido como el plano de la unidad, ya les voy a explicar esto un poco más adelante. El plano energético es considerado como el plano de las leyes que rigen el siguiente plano, que sería el plano físico-material, y el plano físico-material es considerado como el plano de la dualidad. Y este es un punto fundamental para el entendimiento de la enfermedad. ¿Qué quiere decir dualidad? Dualidad quiere decir que siempre van a haber al menos 2 elementos que se hacen oposición o que se hacen contrapeso o que se complementan, pero siempre vamos a tener 2 puntos de vista al menos de una misma situación. Entonces, el plano de la dualidad significa que en este mundo, que es el físico-material, existen siempre 2 opciones. El hombre o la mujer, por ejemplo, el día y la noche, el bien y el mal, y en el caso que nos compete, la salud y la enfermedad. Eso es dualidad. Quiere decir, hay 2 puntos de vista de las cosas. Y llamamos plano físico-material porque el plano físico-material es todo aquello que nosotros podemos interpretar a través de nuestros sentidos. Es decir, todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que degustamos, lo que escuchamos y sobre todo aquello que podemos tocar. El plano de los sentidos es el plano físico-material y es el plano de la dualidad. En este plano, entender la enfermedad es sencillamente entender una de las 2 partes que podemos ver dentro de este mundo de la realidad. Como les comentaba, el estar sano o el estar enfermo. Sencillamente ese es el significado que vemos desde este plano. Y como la gran mayoría de seres humanos vemos las cosas desde el plano físico-material, entonces contemplamos la enfermedad como un proceso quizás aleatorio. A mí me tocó tal enfermedad, yo recibí tal enfermedad, me contagié de tal virus. Entonces hacemos o vemos que ese proceso de enfermedad sea algo externo realmente a nosotros, cuando no lo es algo interno, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, de ese plano físico-material vamos al siguiente plano, que es el plano energético, y en ese plano energético ya no existe la materia como tal. Ya no existe un mundo que podamos ver, oler, escuchar, sino que sencillamente existe el mundo de la energía, y en la energía se concentran las leyes cuánticas, que son las que determinan obviamente lo que vamos a ver dentro del plano físico material. En este plano energético quiero explicarles algo rápidamente, me van a perdonar los dibujos, no soy muy buen dibujante. Anteriormente se creía que la partícula más pequeña del universo era el átomo. Y el átomo constituido por 3 partículas principales: electrones, protones y neutrones. Cuando los científicos comenzaron a desentrañar los misterios del átomo, empezaron a buscar unas respuestas a algunas cosas específicas. Por ejemplo, ¿qué es la materia y dónde está la materia? Entonces, cuando empezaron a estudiar este átomo, la primera conclusión que sacaron los científicos era que entre el núcleo y esas partículas que giraban a su alrededor, lo que existía realmente era vacío, no era materia. Y entre un átomo y otro átomo, igualmente, lo que existe en medio de ellos 2 es vacío, no es materia. Entonces, ¿por qué?
si realmente el universo está compuesto de átomos, el átomo es vacío y entre un átomo y otro hay vacío, ¿por qué yo toco, por ejemplo, este televisor y se siente rígido, se siente como materia? Pues la respuesta es muy sencilla. Realmente estas partículas que giran alrededor de este átomo, también está compuesto por una de esas tres partículas que dijimos, dos partículas de ellas, giran a tal velocidad que generan una fuerza de atracción, la gravedad. Y al ser este elemento una fuerza de atracción, este primero, junto con este, pues sencillamente la velocidad a la que giren las partículas de esos átomos van a generar una mayor fuerza de atracción y me van a dar la percepción de que aquello que estoy tomando es sólido, es rígido. Esto lo estoy tocando y lo toco desde el punto de vista de lo físico material y lo siento rígido, por lo tanto creo que existe, creo que es materia y creo que está ahí. Pero realmente cuando nos vamos al plano energético nos damos cuenta que todo esto está compuesto de átomos, que en su mayoría son vacíos y que entre ellos hay vacío, por lo tanto esto está compuesto principalmente de vacío. Muy bien. Partiendo de esa premisa, los científicos profundizaron un poco más a ver en dónde se encontraba la materia y empezaron a estudiar los núcleos del átomo. Cuando estudiaron esos núcleos se dieron cuenta que realmente el universo no estaba compuesto de esas tres partículas iniciales, electrones, protones y neutrones, sino que habían al menos 300 partículas realmente en el universo con las que se consolidaba o conformaba el universo. Pero lo curioso de esto no es cuántas partículas realmente existían. Las partículas más pequeñas que encontraron las determinaron o las llamaron como quarks. Y esos quarks no son realmente materia, sino que son filamentos de energía que se materializan a través de los distintos procesos de observación, manipulación y demás, y ahí entran otro tipo de teorías cuánticas como el bosón de Higgins, etc. Si ustedes quieren profundizar un poco más del tema, porque realmente es una base fundamental para poder entender este proceso, les recomiendo que empiecen a leer acerca de la teoría M, la teoría de cuerdas y el bosón de Higgins, que es lo que nos van a poder dar un punto de referencia o partida desde lo científico, desde lo cuántico, para poder entender estas teorías. Entonces, si realmente la partícula más pequeña del universo, hasta ahora descubierta, son los quarks, y los quarks son filamentos energéticos que se materializan a través de los procesos de pensamiento y de observación, ¿qué quiere decir esto? Que sencillamente en el plano energético, al no existir la materia y al ser todo energía, esa energía está regulada por el pensamiento. Si nosotros tenemos pensamientos X o Y, pensamientos, vamos a afectar con esos pensamientos el plano físico material. Por lo tanto, la enfermedad va a partir inicialmente de un proceso de pensamiento o un proceso energético que me va a afectar físicamente mi cuerpo y que como tal pues va a generar una manifestación como un dolor, como una carencia de algo, como un mal funcionamiento de algún órgano. Ahora, ¿esto por qué está construido de esa manera en estos dos planos? Sencillamente porque hay un tercer plano, que es el plano espiritual, que aquí ya no existe la dualidad, como lo vemos y como lo habíamos hablado al principio, existe la unidad. En el plano espiritual no existe una diferenciación entre hombres y mujeres, entre sanos y enfermos, entre el día y la noche, porque sencillamente ninguna de esas características se da en ese plano. En ese plano es la unidad, es el plano espiritual, no existen emociones, no existen características, no existe absolutamente nada material. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir esta teoría? Sencillamente que toda manifestación física ha partido de un proceso energético de pensamiento que busca la evolución del espíritu humano. Por lo tanto, la enfermedad debe ser tomada como un proceso de aprendizaje dentro de un plano físico material que se ha dado por la regulación energética para poder llegar a un plano de evolución o a una evolución espiritual y personal. Y asimismo, y de manera opuesta, el mundo está construido para que desde unas experiencias espirituales se regulen energéticamente o se basen energéticamente algunos de los principales hechos que hacen que en el mundo físico material se dé una manifestación u otra basada en el tema de la salud o de la enfermedad, según lo que necesitamos entender y según lo que necesitamos evolucionar para ser una mejor persona, para ser un mejor individuo. Como conclusión de este video,
Lo clave que tenemos que entender es que la enfermedad hace parte única y exclusivamente de un plano, que es el plano físico-material, el plano de los sentidos. Por lo tanto, sentimos la enfermedad en nuestro cuerpo directamente. Lo segundo que hay que entender es que la enfermedad no es un proceso aleatorio ni al azar, ni es un castigo divino, ni es al contrario la manera de pagar o de expiar los pecados. No, no es eso, es netamente un concepto físico-material y un concepto religioso-social. La enfermedad sencillamente es un proceso de manifestación con la cual nosotros recibimos una retroalimentación de qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que estamos pensando y obviamente pues qué es aquello que debemos corregir para poder evolucionar y para poder trascender a efectos del plano espiritual. Vamos a ver cómo funciona esa retroalimentación en el siguiente video para que podamos tener un poco más de claridad en el tema. Muchísimas gracias.